incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu Amado Dios, Padre nuestro, Señor de toda misericordia, justicia y gracia, tuya es la honra y el honor, tuyo es el poder y la sabiduría. Y venimos, oh Señor, para que nos des el valor, la fuerza, y no solamente deseemos pedir, buscar y llamar, sino sabemos que tú nos vas a dar, nos vas a abrir, nos vas a contestar. Pero ayúdanos a dar el paso de fe, a tomar nuestra cruz y con confianza avanzar en tus caminos. Señor, cada persona aquí tiene sus propias cargas, sus propias luchas. Tal vez hay algún pecado secreto. Tal vez hay otras cosas que tienen que ver con trabajo o preocupaciones. Pero tú has dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dijo Jesucristo. Y podemos ir a ti con nuestras cargas, con nuestros trabajos,
entendiendo que tú eres el que va a darnos fortaleza para resolver esas dificultades. Y al estudiar las 4 dimensiones de la cruz en esta hora, danos un corazón dispuesto, no solo para oír, sino para obedecer. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gracias, pueden sentarse. Hablamos entonces de 4 dimensiones de la cruz. Dijimos de lo vertical, de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Hablamos de que el amor de Dios es horizontal, se mueve en todo el planeta y en cada corazón. Hablamos de 4 puntos cardinales que representan la misericordia de Dios, que aún no permite que los juicios del cielo caigan sobre este planeta en rebelión. Hablamos también de la oportunidad del hombre de conocer las 4 T's, las 4 dimensiones de la cruz de Cristo. Tenemos entonces el templo, los talentos, los tesoros y el tiempo. Ahora quiero invitarte para que abras conmigo la palabra de Dios. Vamos a estudiar cada uno de esos 4 tesoros. 3 de ellos pasaremos rápido, ya los hemos analizado en varias noches. Y nos dedicaremos a uno, quizá el más largo de todos ellos, que duraremos unos 20 minutos en tratarlo. Bien, vamos entonces a abrir la Biblia en el Salmo 90, el versículo 12. El Salmo número 90, el versículo número 12. Vamos a leer allí lo que la palabra de Dios nos dice. Salmo 90, 12. Y quizá que antes de leer ese versículo 12, hagamos entonces un pequeño análisis de lo que es la vida del hombre. Cuando Moisés llega a escribir el verso 12, él simplemente hace un resumen de todo lo que ha ocurrido antes en los versos anteriores. Versículo 1: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases los montes, la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Quiero que observes aquí el único que tiene control sobre el tiempo, capacidad para redimir el tiempo, es Dios. Y en su misericordia Él no ha venido aún a la tierra porque espera que tú y tú que estás allá arriba y un servidor y todos los que estamos allí en el salón por circuito dirigido cerrado, aceptemos el mensaje de Dios. Y sabes, esto es muy importante. No pierdas el Salmo 90, pero ahora acompáñame allí a la segunda carta del apóstol Pedro. Está más adelante, justo allí unos cuantos libros anteriores al Apocalipsis. Y leamos allí de segunda Pedro algunos pasajes que nos van a ayudar a entender este asunto del tiempo. Segunda Pedro, capítulo 3. Y vamos entonces a leer allí los versículos 6 en adelante de segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Si usted no tiene Biblia, levante su mano y alguien le hará llegar una, o si alguien puede acercarse a usted para que la podamos estudiar juntos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Es interesante, sabes, los científicos cristianos, paleontólogos cristianos, geólogos cristianos, todos ellos coinciden en que hubo un diluvio sobre la tierra. Se han encontrado a cuevas muy altas allí en los Andes, en los Himalayas y otros lugares, en cuevas a más de 4000 metros de altura, formas simples y complejas. La evolución dice que nosotros venimos de formas más simples hasta formas más complejas. Pero en estas cuevas arriba, ya en esos montes, se han encontrado formas simples y complejas revueltas la una con la otra.
La ciencia esta de la evolución dice que el mundo tiene capas simples y luego capas complejas. Pero en diferentes partes de la Tierra hay capas complejas al principio y capas simples en la superficie y capas complejas allá en el fondo. O sea, una enorme convulsión que rodeó el planeta. En Siberia, en Rusia, se han encontrado enormes cementerios de mamuts con todavía su comida fresca allí en su sistema digestivo. Y es interesante, allí cerca del río Paluxy, cerca de Dallas, Texas, este río contiene huellas de dinosaurios, y sobre esas huellas de dinosaurios hay también huellas humanas, como si estuvieran huyendo todos de una conflagración a nivel mundial. Ahora, la palabra de Dios nos dice allí: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y el verso 7 habla de una realidad. Dios destruyó el mundo con agua, pero la Escritura dice que al fin del tiempo, cuando Dios purifique este planeta del pecado, ya no lo hará con agua, lo hará con fuego, dice la Biblia. Y el verso 7 establece: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios no tiene diferentes escalas a la hora de diferenciar al ser humano. Él dice que pecado es pecado y Él dice que gracia es gracia. Él dice que rectitud es rectitud y que impiedad es impiedad. Solo hay dos grupos: los justos que entregaron su vida a Jesucristo y los impíos que decidieron andar bajo sus propios caminos y bajo su propia luz. Y dice el versículo 8 ahora: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el versículo número 9 nos da la clave de lo que leíamos anteriormente en el Salmo 90. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón de la tardanza de Jesús, no es otra cosa. La vez pasada estaba en una ciudad en otro país del mundo y observaba a unos niños jugando con una goma de mascar. Y con esa goma de mascar, allí el hule, tomaban ambas puntas y empezaban a alarlo y alarlo a ver cuál hacía que el hilito fuera más delgado y que casi no se viera. Y eso es lo mismo que está ocurriendo hoy, amigos. El Señor está permitiendo casi que la misericordia suya casi no se vea en el mundo. Estamos llegando a situaciones bien difíciles. Si Dios no viene pronto a este planeta, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra, amigos. Pero dice allí que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Déjate quebrantar por Jesucristo. Déjate hundir por Cristo, que sepulte tu soberbia, tu orgullo en el polvo de la tierra, para que Él te levante, te restaure, te haga nuevo, te transforme. Deja de jugar a la religión, deja de jugar a la iglesia y ten una relación viva con el cielo, que puedas gozar como la Biblia dice. Ahora la palabra de Dios nos dice allí: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este es un símil, es una frase allí, una figura literaria que da la idea de que la gracia de Dios es grande, pero llegará a su fin, terminará de actuar. Volvamos entonces al Salmo 90. Estábamos allí anteriormente, ¿no es cierto?, en el Salmo 90, y leamos lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 5. Salmo 95. Los arrebatas como torrente o con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Y el versículo 8 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Versículo 9: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y esto es una realidad. Tú te cuidas,
Te cuidas con lo que comes, te cuidas en tu ejercicio, te cuidas en tu forma de pensar, pero finalmente llegarás a envejecer y terminarás entonces en el polvo de la tierra. Moisés está hablando aquí de lo corto que es la vida, de lo breve que es la existencia. Y hay personas que viven en este mundo creyendo que van a vivir para siempre y hacen las cosas como que si no tuvieran que darle cuenta a Dios con lo que hacen. Pero la Biblia dice aquí en el versículo 11: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y ahora viene el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. La cruz, la primera dimensión de la cruz es el tiempo. Cuando Jesús fue plantado en esa cruz en el Gólgota, fue algo maravilloso lo que ocurrió. La historia se dividió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Pero la palabra de Dios nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Vislumbra la palabra de Dios. Hubo un diluvio sobre la tierra, sobre una generación perversa y mala, y el mundo ha venido pasando por diferentes etapas y épocas, y hoy en la tarde tú verás cuán cerca estamos del fin de los tiempos. Pero lo importante, lo que nos dice la Biblia, es que aprendamos a contar nuestros días, que no son nuestros, que nuestra vida es como la tela, dice allí, de el que está trabajando en hilar y en hacer la tela. Es breve. La primera dimensión es el tiempo. Dios te invita a considerar el tiempo. Y ahora quiero invitarte a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 6. Esto lo vimos ayer. 1 Corintios, el capítulo 6. Y vamos a leer entonces allí varios pasajes. Vamos a comenzar con el versículo 15, luego con el 19 y finalmente con el 20. 1 Corintios capítulo 6, versículos 15, 19 y 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Versículo número 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Dios reclama una propiedad física y una propiedad espiritual. Hoy en día los expertos en la ciencia de la mente y del cuerpo hablan de la palabra holismo, del término holístico. Y holístico significa todo, significa el cuerpo, la mente y el espíritu. Y ya hace tiempo fue bastante demostrada la idea de que cuando la mente anda mal, el cuerpo sufre y viceversa. Dios quiere que tú cuides tu cuerpo, porque así podrás tener la oportunidad de disfrutar más de la vida y podrás conocer mejor a Dios. Y sabes, ya hace tiempo también fue descubierto que el cerebro funciona con ondas electromagnéticas, y que esa es la única forma como Dios se comunica con el hombre, y que esa es la manera como Dios le habla al ser humano cuando Él le habla a través de su palabra. Y por eso es que el enemigo de Dios está usando la drogadicción, el alcoholismo, la brujería, la violencia, para encerrar la mente, taparla, endurecerla, y que no tenga la capacidad de discernir la voz de Dios. Pero por el amor del cielo, estimado oyente, en esta hora, si Dios te está llamando y tú sabes que está llamando y sientes que te está llamando y puedes ver que te está llamando, no endurezcas tu corazón, no lo dejes para después. El ayer es un cheque cobrado, ya pasó, ya tú no puedes hacer nada por el pasado. El futuro todavía no llega, no sabes qué te traerá. Es hoy tu relación con Jesús. Pero analizamos entonces la segunda T, es el templo. Y vemos el cuerpo de Cristo. Jesús fue un hombre sumamente sano para cargar con una cruz de estas.
Las cruces no eran pulidas ni tampoco, podríamos decirlo así, cepilladas en sus orillas y en el cuerpo de la misma. Eran cortadas a pura hacha. Y cuando el crucificado o el que iba a ser crucificado levantaba la cruz, las aristas, las astillas grandes se le introducían en su espalda. Y sabes, ayer reflexionábamos acerca de la salud. Jesús fue un hombre muy saludable y su salud le permitió soportar el hecho de que lo flagelaran varias veces. Si tú viste la película esta de Mel Gibson, The Passion of the Christ, La Pasión de Cristo, tienes una idea más o menos borrosa de lo que significó el sufrimiento de Jesús. Pero el cuerpo de Cristo, su salud era increíblemente buena, y eso le permitió entonces llevar la cruz, y sobre eso llevó los pecados del mundo. ¿Recuerdas que estudiamos eso hace 8 días hoy a la noche? Cuando dice allí el Salmo 22 que su corazón se volvió como cera y se deshizo en medio de sus entrañas, fue todos los pecados de la humanidad sobre él lo que lo hicieron explotar su corazón. A veces tú y yo no soportamos las cargas que llevamos. Imagínate ahora lo que es llevar las cargas de millones y billones de personas, desde Adán hasta el último pecador que va a morir. Pero la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y en la dimensión de la cruz se ve entonces el templo, el cuerpo, la vida de Cristo entregada en sacrificio vivo. Pero pasemos a la otra dimensión de la cruz, y esta la encontramos allí en San Mateo, el capítulo 25. Y es interesante, ¿sabes?, esta declaración del apóstol. La Biblia nos habla allí de algunas cosas maravillosas que nos ayudan a entender. San Mateo capítulo 25, versículo 14, nos ayudan a entender el propósito de Dios para cada uno de nosotros. San Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Uno de los argumentos de Satanás es que Dios no le da bienestar a sus hijos. Pero esta parábola, así como la parábola del hijo pródigo y muchas otras, demuestran que Dios no es egoísta, que Dios se place en regalar bendiciones, así como nuestro hermano Álvaro mencionaba al principio en su testimonio. Pero cuando Él da bendiciones, Él pide responsabilidad y pide obediencia. No se pueden recibir las bendiciones sin antes ser responsable y obediente. Algunos quieren recibir las bendiciones, pero sin responsabilidad y obediencia. Y la Escritura dice que el plan de Dios solo es posible en la obediencia y la responsabilidad. Leamos allí que el versículo 15 establece: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y esto es algo que quiero mencionarte en esta hora. Dios te ha dado a ti talentos, habilidades, para que seas feliz en el mundo, para que hagas feliz a otra persona, para que hagas feliz a tu familia y para que hagas feliz a la iglesia a la cual tú perteneces y a la cual Dios te ha llamado para cumplir una función. No a todos les da los mismos talentos. Él sabe por qué. No somos nosotros los que escogemos los talentos. Es Él el que los proporciona en una medida amplia, mediana o poca. Pero hay una sola cosa que debemos tener en mente: nadie que se convierte en hijo de Dios llega a la iglesia o al pueblo de Dios sin recibir por lo menos un talento. Todos han de recibir por lo menos uno. Y déjame contarte una historia. Tengo un buen amigo, un predicador que murió hace un tiempo atrás, Jorge Grieve. Él era director del programa de televisión Ayer, Hoy y Mañana en la ciudad de Nueva York. Y en cierta ocasión estaba dando unas conferencias allí en el área de Brooklyn. Y para esa noche necesitaba a alguien que le cantara, que fuera su cantante evangelista. Y mientras que iban caminando en medio de las calles por esos edificios, entraron a un callejón donde habían varias ventanas del primero al tercer piso que estaban abiertas. Y de repente se oyó una voz extraordinaria que salía allí dentro de una de esas ventanas.
Y el pastor dijo, yo tengo que tener esa voz cantando hoy en la noche en mis reuniones. Y empezaron a subir adentro del edificio y empezaron a tocar los cuartos, porque el canto era espiritual, era un canto cristiano. Tú sabes, un abismo llama a otro abismo, una necesidad llama a otra. Y el diablo es muy inteligente para trabajar así. Cuando una persona tiene problemas y le gusta el alcohol, el enemigo de Dios sabe que al ocasionarle más problemas, esa persona irá a buscar el alcohol. Aquel que esté cerrado en la brujería y en el ocultismo, cuando hay problemas que no puede solucionar, va a ir directamente allí hacia la brujería y el ocultismo, y así sucesivamente. Cada uno de nosotros tiene un precio y el diablo sabe hasta dónde puede lograr ese precio. Y cuando mi amigo el pastor llegó allí, tocó la puerta, le salió una señora de bastante edad. Y entonces le dijo, mire, yo quisiera pedirle un favor, quisiera hablar con la señorita o la muchacha o la mujer que estaba cantando de esa forma tan preciosa. Y entonces la señora se le empezaron a rodar las lágrimas y dijo que no podía verla, y él insistió y dijo que sí quería verla. La señora decía que no podía verla hasta que finalmente la dejó entrar a verla. Y allí en una cama estaba una chica de más o menos unos 17 años, con su espina dorsal deforme, estaba parecida a un feto, doblada totalmente, su cabeza pegaba aquí en esta base del brazo y estaba totalmente atrofiada, pero de ese cuerpo deforme salía una voz maravillosa. Y mi amigo, tú que estás sano, que puedes moverte de un lugar a otro, que puedes mirar, que puedes hacer cosas con tus manos todavía, que puedes pensar, que puedes ir de aquí para allá, aunque sea en forma limitada, pero que puedes hacer algo. Recuerda, Dios te ha dado algo a ti para hacer. Hazlo para gloria de su nombre. Hazlo para Él, vive para Él, brilla para Él, haz algo para Él. Y entonces tenemos ya 3 dimensiones de la cruz. Tenemos el tiempo. ¿Cómo quisiera decirte yo lo que es el tiempo en relación a tu decisión? Es algo que tú tienes que experimentar, y algunos tendrán que experimentarlo de la forma más dolorosa. Hay gente que solo entiende cuando todo le ha salido mal y cuando ya está más abajo del fondo del barril. El tiempo, el templo y los talentos. Analicemos el último. El último tiene que ver con los tesoros. Y hay una profecía sobre el dinero en la Sagrada Escritura que vamos a analizar ahorita. Y quiero invitarte a abrir la Biblia conmigo en Santiago. Vamos a estudiar la profecía de la devaluación del dinero a nivel mundial. Santiago capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Santiago el capítulo 5, los versículos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ahora quiero ser honesto con el texto, pero también con el contexto de la riqueza en las Sagradas Escrituras. De acuerdo a la Biblia, el dinero no es malo. La Biblia nos habla de hombres increíblemente ricos que supieron balancear entre el dinero y su relación con Dios. Nicodemo fue increíblemente beneficiado con bienes materiales. José de Arimatea también. Moisés en un tiempo fue uno de los más ricos de la tierra. Abraham por igual, Job de la misma forma, Esther igual, y así sucesivamente hay varios en la Escritura. Pero veamos el verso 2, dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los últimos días.
He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Quiero que te concentres en el versículo 2 y la primera parte del versículo 3. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. El orín, el óxido, el moho son propios de la oscuridad, son propios de lugares húmedos y olvidados. Y pensando en esto, quiero invitarte ahora a buscar en el libro del profeta Isaías, el capítulo número 2. Isaías, el capítulo número 2. Este capítulo, en su segunda parte, es una profecía que habla sobre la venida de Jesucristo al mundo. Isaías vio al Mesías no solamente como el siervo sufriente que vendría a dar su vida en la cruz del Calvario, sino que también lo observó viniendo en forma gloriosa, lleno de fuerza, como las Sagradas Escrituras identifican su segunda venida. Y leamos entonces algunas cosas sobre este capítulo 2, versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Lo que está diciendo aquí Isaías es el aumento del ocultismo en Jerusalén, pero también está resumiendo el aumento del espiritismo en el tiempo del fin. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová, del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos, dice la Biblia, vendrá sobre todo soberbio y sobre todo altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Aquí está hablando de la venida de Jesús por segunda vez y cómo destruirá todas las obras de fabricación humana y cómo destruirá todo soberbio que se ha rehusado a ser humilde, a entregar su corazón a Dios. Pero la Biblia dice, y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán, dice algunos, en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día, nota lo que dice el verso 20,
arrojará el hombre a los topos y murciélagos. Esos son animales propios de la oscuridad, de la humedad, de sitios tenebrosos y ocultos. Dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Y el versículo 22 concluye, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él estimado. Amigos, la palabra de Dios resume en otras porciones y por el tiempo debemos avanzar. Las situaciones económicas en el mundo irán complicándose cada vez más y más. Y esto llevará a la humanidad a instaurar lo que se llama la ley dominical para ver si se frena un poco la terrible inflación y la terrible situación financiera del mundo. Pero en esta mañana quiero darle una promesa escrita hace miles de años, y que todos los que la siguen pueden asegurarse que el Dios de los cielos va a cumplir su parte. En las matemáticas, usted hace la resta de 10 menos 1 y es igual 9, obvio, ¿verdad? Pero no lo use, esta fórmula que le voy a dar, no la use en la universidad ni en el colegio porque no le va a funcionar. Esta es una fórmula espiritual, solo funciona entre Dios y tu persona. Según esta función espiritual, 10 menos 1 es igual a 10. Según esta función espiritual, 10 menos 1 es igual a 10. Y deseo invitarte a considerar algunos pasajes de la Biblia. Vamos a Proverbios. Abramos la Biblia en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es especial para los jóvenes. Y jóvenes, señoritas, si quieres saber la filosofía de la vida, lee Proverbios. Proverbios, el capítulo 22, versículo 1 y 2. Proverbios 22, versos 1 y 2. De más estima es el buen nombre que ¿qué? Y la buena fama más que ¿qué cosa? O sea, lo que está hablando aquí Salomón es de la honestidad, de manejar el dinero en forma honesta, de usarlo en forma correcta, de hacer las cosas como deben de ser hechas de acuerdo a la palabra de Dios. Porque detrás de un nombre hay un carácter, y detrás de un carácter hay una vida, y detrás de una vida hay otras vidas. Así que la palabra de Dios dice, más de utilidad es el buen nombre que las muchas riquezas. Pero ahora el verso 2 dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El siguiente pasaje que quiero que consideremos está allí en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer de San Mateo el capítulo 6, el versículo número 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que Job fue rico, Abraham fue rico, Daniel fue inmensamente rico, y otras personas de la Biblia disfrutaron de riqueza. Pero conversaba con una persona y me decía, pastor, no sé qué hacer, me metí en un lío terrible, pensé que
que este asunto de tener dos esposas me iba a funcionar. Y es que ambas me piden, ambas me exigen, ambas quieren tiempo, ambas desean todo. Y es así. Por eso Dios dijo, no cometerás adulterio. Hay personas que han perdido la razón por tener dos personalidades, al tener que manejar dos matrimonios simultáneamente, uno prohibido y otro lícito. Pero la Biblia dice, no se puede servir a dos señores. O aborrecerá al uno y amará al otro. Vamos ahora a 1 Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 6. Y vamos a leer entonces el versículo 6 en adelante. La primera carta a Timoteo, el capítulo 6, el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso es una actitud. Si tú quieres ser feliz, tienes que desarrollar una actitud. Hay personas que tienen alguna deficiencia física y son más felices que aquellas que tienen todos sus órganos completamente sanos. Porque es una actitud. Serás lo que quieras ser. Y la Biblia nos dice entonces, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, ¿qué cosa? Nada podremos sacar. No sé si escuchaste la famosa ilustración de un rey francés que le pidió a uno de sus súbditos que cuando muriera le dejaran una mano fuera del sarcófago, fuera de la tumba, un brazo. Y el súbdito pues dijo, Su Excelencia, perdóneme, pero ¿cuál es la razón de su pedido? Y entonces dijo, no, quiero que me hagas una moneda de oro con muchas capas y me la pongas sobre la palma de mi mano para saber si cuando esté muerto la puedo sentir aún y recordar las riquezas que tenía. Pero la Biblia dice que sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Timoteo está recibiendo consejos de Pablo que le está diciendo que no es el dinero el problema, es el amor al dinero. Y dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, si Dios te da el privilegio de hacer dinero de una forma honesta y correcta, y puede llegar a tener una empresa grande de una manera honesta y correcta, y puede llegar a administrar bienes terrenales de una manera honesta y correcta, adelante. Porque en la Biblia también el don de la administración del dinero es un don que Dios le da a las personas. No todos los tienen, pero aquellos que lo tienen y lo usan bien pueden hacer mucho bien también. Pero te voy a dar la fórmula. La usaron muchísimas personas. La usó el famoso fabricante de pastas dentales Colgate, Montgomery Ward y una cantidad de individuos que creyeron en la fórmula. Y para ello quiero invitarte a que analicemos la fórmula. Porque la fórmula tiene dos significados. Y en esta hora te invito a que tú y yo la analicemos. Vamos entonces a Génesis, capítulo 28. Vamos a empezar por allí. Primer libro de las Escrituras, Génesis capítulo 28. Y vamos a leer los versículos 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir,
Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. En la Biblia hay muchas cosas raras. Cuando la gente se ha metido en pecado, hacen muchas cosas raras. El pueblo de Israel hizo un becerro de fundición con todos los zarcillos, aretes, collares, pulseras y demás. Tiraron aquello en el horno y Aarón, cuando vio aquello, dijo a Moisés, cuando Moisés lo reprendió: yo no sé. Tiramos eso en el fuego y salió ese becerro. No salió solo, amigo, alguien tuvo que hacerlo. Alguien tuvo que darle la fórmula de hacer allí la base de fundición. Y aquí también está Jacob con una piedra de almohada. Le animo a que haga el experimento. Y dice que con esa piedra él entonces se acostó, y dice el verso 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esa es la fórmula. Es la 10ª parte. 10 menos 1 igual a 10. Ahora vamos a establecer dos elementos aquí. El primero es que hay una palabra en la Biblia llamada diezmo, que es 10%, y hay otra palabra en la Biblia que es ofrenda, que esa está basada en el conocimiento personal de Jesús. El diezmo podía darse de animalitos defectuosos, la ofrenda no. La ofrenda en el santuario debía darse solo basada en animales sanos y perfectamente saludables. Abra conmigo la escritura en el libro de Levítico, el capítulo 27. Llegando al final de nuestro tema, Levítico, el capítulo 27. Y leamos entonces de Levítico 27 los versículos 30 en adelante. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de la tierra, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Algunas personas se han hecho preguntas por qué el ser humano debe de devolver el diezmo a Dios. Y después de estudio y consideración, los hombres de la Biblia han llegado a considerar tres cosas. La primera es para reconocer a Dios como el creador de todas las cosas. La segunda es para reconocer a Dios como el sustentador de todas las cosas. Y la tercera es para que el ser humano, en un grado muy lejano, muy mínimo, pueda comprender lo que significó al cielo dar a Jesucristo para venir a este mundo. Y Dios le da el privilegio al ser humano que pueda participar en el anuncio de su mensaje. Tú sabes, a la hora de dar dinero, pareciera que es un problema darlo. Y hay personas que cuando tienen que dar dinero parece que nos dolieran todos los dientes y muelas de nuestro cuerpo. Porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Y una de las aplicaciones que se le hacen a Lucifer en la Biblia es el nombre de Mamón, que significa el Dios de las riquezas. Y que curiosamente los fariseos y escribas pintaban como un hombre sucio, desgarbado, que era seguido por las moscas, simbolizando el egoísmo. Ahora, cuando Dios te pide que des, no es para quitarte, es para bendecirte. Porque Dios no necesita de los bienes económicos. Dios es feliz, Él es autosuficiente, autosostenible. Pero el amor de Dios no se contenta para sí mismo, sino que se goza en distribuir sus bendiciones a otros. Veamos entonces versículo 31. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo,
añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea, una vez que había sido consagrada esa décima parte de su entrada y el hombre la tomaba para sí, se añadía una maldición de la quinta parte que debería de devolver. Es un símbolo de que la bendición de Dios se detendría hasta que la persona retornara a su fidelidad en ese sentido. Ahora dice el versículo: y todo diezmo, verso 32, de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Los pastores en tiempos de Moisés y en el Antiguo Testamento y hasta los días de Cristo y posterior a él, acostumbraban a hacer algo. Cuando iban a dar el diezmo de todos los cabritos o burriquitos o borregos que habían nacido, e iban a dar el 10% de eso, lo que hacían era que ponían 2 varas verticales, una horizontal como un marco de fútbol, ¿verdad?, de pelota, y allí pasaban las ovejitas de acuerdo a lo que tenían que contar, y a la última oveja le pasaban un manchón de arcilla roja como dando el símbolo de que allí había terminado el diezmo. Pero hay algo más. La Biblia dice aquí, si tú me acompañas, el verso 33: no mirará si es bueno o qué, o malo. O sea, en el caso del diezmo se podían dar animalitos enfermos, porque el diezmo representa que aunque el hombre lo devuelva a Dios, aunque el hombre retorne la décima parte de su salario, aunque el hombre devuelva al Señor, a la iglesia, la décima parte, nunca podrá decir con eso que ha cumplido en hacer todo lo que Dios dice. El diezmo representa que el hombre es egoísta y mezquino por naturaleza, pero representa a la vez que Dios es bondadoso y liberal con los que siguen sus consejos. Así que te invito a probar la fórmula. Te invito a probar la fórmula. Hay muchas personas aquí que han probado la fórmula y la están probando. Yo llevo más de 30 años junto con mi familia probando la fórmula y funciona, es eficaz, es una promesa. Ahora, Dios no es una cajita de monedas, por favor, no lo mires así, de que tú echas 5 y te devuelves 70. No es que hay una multiplicidad de bendiciones. De hecho, cuando tú lo devuelves, ya Dios te bendijo. Cuando tú lo devuelves, ya Dios manifestó su misericordia en ti. Y al darlo estás diciendo que crees que Él te pudo bendecir, te puede bendecir y te va a bendecir. Y por eso es que la cruz abarca el pasado, el presente y el futuro. Ahora, hay una gran diferencia en cuanto a la ofrenda. La ofrenda es un símbolo de Cristo. La ofrenda es utilizada para hacer otras cosas. El diezmo se usa para la predicación del evangelio. Se usa para esparcir el mensaje de Dios en todas partes del mundo. La ofrenda se usa para sostener una congregación en forma local con todos sus gastos. ¿Sabes? Cuando yo entré a la iglesia, yo pensaba que era que cada mes un ángel bajaba del cielo con un cheque. Y que bajaba del cielo con un cheque y se lo daba al tesorero de la iglesia. Pero no es así. Cada uno de nosotros propone en su corazón lo que va a dar. Vamos a leer allí en Éxodo. Abramos la Biblia en el libro del Éxodo. Y después del Éxodo está Levítico. Vamos a Levítico, que es un pasaje más corto. Levítico capítulo 1, versículo 3. Dice allí Levítico capítulo 1, verso 3. Si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová
Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese era el proceso en el antiguo Israel. Lo que hacían era, ya fuera un cordero o fuera un carnero o fuera un novillo, un becerro, el mismo confesante o el mismo ofrendante tomaba el cuchillo de manos del sacerdote y éste lo degollaba, y el sacerdote tomaba entonces la sangre y era rociada allí. Pero estos animales no podían tener defectos porque representaban a Cristo. O sea que el diezmo es la parte normal que tú y yo damos, y es el 10%. Dios no pide más ni menos. El 10% de nuestro salario bruto, ese es la 10ª parte que damos. Si ganamos mensualmente, quincenalmente, semanalmente u ocasionalmente, se da la 10ª parte. Si no ganas, no tienes que preocuparte, no debes darlo, pero en la mayoría de los casos las bendiciones de Dios se transmiten a tal punto que siempre tendrás la oportunidad de darlo. En el caso de la ofrenda, no. La ofrenda es voluntaria, y allí es donde se prueba la fidelidad y la obediencia del creyente. Porque ya se sabe que el 10% es el 10%, pero la ofrenda es voluntaria, es liberal. El pueblo hebreo llegó a dar el 33% de sus ingresos como ofrenda, y fue la época cuando Israel tuvo la mayor prosperidad de su época en tiempos de David y Salomón. Por eso fue que los escribas y fariseos intentaron quebrarle las piernas a Cristo, para dar a entender de que Él no era una ofrenda perfecta, para dar la idea de que Él era una ofrenda falsa. Así que a la hora de ofrendar es cuando tu fe se va a probar y cuando Dios te va a dar la oportunidad de dar liberalmente. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, y vamos a leer allí el capítulo 1, los versículos 18 y 19. Primera de Pedro, versículos 18 y 19 del capítulo 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero que no tenía ¿qué? Mancha ni contaminación. Allí está el apóstol Pedro haciendo la aplicación que leíamos anteriormente del Antiguo Testamento. Y el verso 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hace algún tiempo atrás, un joven conoció el mensaje, la palabra de Dios, estudió la Biblia, se bautizó. No tenía trabajo, empezó a orar para que Dios le ayudara a conseguir un trabajo. Dios cumplió su promesa, le ayudó a conseguir un trabajo, mientras que él se esforzaba en buscarlo también. Y empezó entonces a ganar, y este es en un país donde se maneja la moneda del dólar, así que empezó a ganar $100 por semana. Entonces, recibía $100 por semana, daba $10 de diezmo y $10 de ofrenda. El Señor siguió prosperando su fidelidad, su responsabilidad, continuó estudiando y empezó a ganar $1,000 mensuales. Entonces daba $100 de diezmo, daba $100 de ofrenda. El tiempo siguió pasando, llegó a trabajar en una compañía transnacional muy importante y estaba ganando ya $5,000 mensuales. Devolvía $500 de diezmo y $500 de ofrenda. Un día llamó a su pastor por teléfono y le dijo: pastor, cuando usted pueda pasar por aquí, pase, quiero hablar con usted. El pastor ya no estaba en esa ciudad, estaba en otro lugar trabajando, ya no era su sitio, pero habían desarrollado una amistad, y así que en un momento tuvo la oportunidad de pasar por allí y conversar.
pastor, ¿usted recuerda cuando yo no tenía trabajo y bueno, entregué mi vida a Dios, empecé a ser responsable, etcétera? Sí, yo recuerdo, dijo el ministro, que Dios te proveyó un trabajo donde ganabas X cantidad, sí. ¿Y para qué me has pedido que venga? Entonces el joven le dijo, mire, es que yo quiero que hagamos algo, que rompamos el pacto que yo hice con Dios. Entonces, ¿a qué te refieres?, le dijo el ministro. Bueno, que oremos a Dios para que yo rompa el pacto, ya yo no quiero devolver más el diezmo y ni la ofrenda a Dios. Oh, dijo el pastor, ya entiendo. Tú lo que quieres es que oremos para que el pacto se acabe. Sí, para que se acabe el pacto. ¿Y cuál es la razón?, le preguntó el ministro. Bueno, es que pastor, usted recuerda, antes yo ganaba $100 semanales y solo devolvía $10 de diezmo y $10 de ofrenda. Pero ahora estoy casi de gerente de esta compañía y estoy ganando $7,000 por mes. Y ahora tengo que devolver $700 de diezmo mensual y $700 de ofrenda, que es lo que yo he decidido en forma voluntaria. Ah, ya entiendo, dijo el ministro. Bueno, hagamos una cosa, yo no puedo orar por romper un pacto, pero lo que sí podemos hacer es orar a Dios para que vuelvas a ganar solo $100 por semana y así devuelves solo 10. No. ¿Entiendes el problema? El egoísmo humano, cómo se va acumulando en la mente, en el corazón del hombre, y llega a olvidar las bendiciones que Dios ha venido manifestando conforme pasa el tiempo. Y ahora sí, quisiera invitarte a que te pongas de pie donde estás. Vamos a leer un texto promisorio a manera de promesa. Después de leer el texto y orar, Angie de la Mota va a tener una alabanza especial para nosotros. Y quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es el último libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, debo decir. Y vamos a leer desde el versículo 6 del capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, ¿qué? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué cosa? Sumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios?, declara el Señor, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¡Wow! ¡Qué palabras más duras estas! Pero gracias a Dios que Dios trabaja diferente a Lucifer. El diablo abre heridas y no las cierra. ¿Cierto o no? Abre heridas y no las cierra. Imagínate tú que estés en una operación de corazón abierto y al cirujano se le ocurra de irse de vacaciones al Caribe. Ese es el trabajo de Satanás, abrir heridas pero no cerrarlas. Decirte lo malo que eres, lo terrible que estás haciendo, desesperarte a tal punto que hagas lo peor de lo peor. Pero gracias a Dios que el Señor abre heridas, no para dejarlas abiertas, sino solamente para sacar lo malo, poner lo bueno, cerrar la herida y producir sanidad. Y eso es lo que dice el verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es la iglesia. Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Le invito a probar la fórmula 10 menos 1 igual a 10. Oremos. Querido Señor, danos sabiduría para administrar estas 4 dimensiones de la cruz, para administrar bien nuestra salud, que es templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, para administrar bien nuestro tiempo, que es tan corto en este mundo, para que vengamos a ti antes que sea demasiado tarde y vivamos cada día para ti, para reconocer qué talentos y cosas buenas nos has dado para ayudar a otros y para usarlos a manos llenas para gloria de tu nombre, y muy especialmente por nuestros tesoros. En un mundo en donde cada vez el dinero cuesta más conseguirlo y va perdiendo su valor, tú has prometido mantener una fórmula de constante bendición si somos fieles a ti. Y bendícenos, Señor, para hacerte fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Y al mirar la cruz podamos observar esas 4 dimensiones de tu amor para con nosotros, seres humanos. Ayúdanos a incluirte, oh Señor, en nuestro presupuesto. Aquellos que ya lo están dando, que lo continúen haciendo. Aquellos que lo dejaron de hacer, que tú renueves en su corazón el pacto de amor para con cada uno de ellos. Y aquellos que todavía no lo están dando, que por la fe puedan gustar y ver cuán bueno eres tú. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.